El trabajo con strings es uno de los procesos más comunes en la creación de código. Mediante la manipulación de strings podemos programar todo, desde la validación de una contraseña de usuario al control de un juego de palabras o la creación de efectos de textos, teletipos, etc. Vamos a ver en este tutorial los distintos modos de manipular strings, tanto mediante el uso de operadores como con el uso de funciones integradas. Con el uso de operadores para strings podemos unir múltiples strings o comparar los caracteres de dos strings. Las funciones integradas pueden examinar las propiedades y contenidos de un string, extraer partes concretas, comprobar code point de un carácter, crear un carácter a partir de un code point, cambiar el género de los caracteres en un string o incluso cambiar un string en una variable o en el nombre de una propiedad. Iremos viendo paso por paso cada una de estas posibilidades de los strings en nuestros códigos de programación. Pero antes de continuar vamos a pararnos un momento en explicar lo que son las secuencias de escape, volver a referirnos a lo que es el Unicode y lo que son los code point dentro de Unicode. Recordamos que Unicode es un sistema que permite asignar a cada letra, independientemente del alfabeto en el que esté escrita, un único número, lo que nos permite usarlo en cualquier sistema de programación. Por ello, ActionScript y Flash utilizan este sistema Unicode para poder referirnos a todos los caracteres del programa. Vimos también en el anterior video tutorial que para delimitar strings podemos usar tanto comillas simples como dobles comillas, y que cada una de ellas podría contener a la otra como parte del string, pero no a la misma. Es decir, si un string está delimitado por dobles comillas, no pueden aparecer dobles comillas como parte del texto. Por ejemplo, si ponemos le dije buenos días, este string es incorrecto, porque está delimitado por dobles comillas y contiene dobles comillas en su interior. Y lo mismo en este caso, con comilla simple, al tener también una comilla simple en el interior. Por lo tanto, son dos ejemplos de strings incorrectos por la razón que acabamos de explicar. ¿Cómo podemos solucionar esto? Lo podemos hacer usando una llamada secuencia de escape. Una secuencia de escape representa un valor literal de string usando una barra invertida, como la que vemos aquí, seguida por el carácter deseado o un código que represente ese carácter. Vamos a verlo en una práctica. Intenta modificar estos dos strings que, como dijimos, son incorrectos, utilizando el sistema de secuencia de escape, la barra invertida, para que fueran correctos los dos. Lo vemos en este ejemplo. Aquí están los dos strings escritos de forma incorrecta, ya explicamos antes por qué. Y hacemos los trace para ver el resultado. Nos vamos sobre control test movie y vemos cómo nos devuelve errores en los dos casos. Vamos a ver cómo tendríamos que hacer para que funcionara. Comentábamos que era mediante el uso de secuencias de escape, poniendo delante de cada una de las comillas que queremos neutralizar una barra invertida. Aquí sería en el caso de buenos días y aquí sería en el caso de Lerveil. Con esto ya tendríamos neutralizadas las doble comillas en este caso y la comilla simple en este para que nos funcione. Probamos de nuevo, control test movie, y vemos como ahora nos sale los dos strings de la variable x, e, y con su contenido. Estas son otras secuencias de escape que pueden ser usadas para representar valores especiales o reservados. Aquí vemos, por ejemplo, el que tenemos que utilizar para el carácter de tecla de retroceso, el carácter nueva línea, con lo que nos crearía una nueva línea, el retorno de carro, el tabulador, las llavistas de comillas simples y dobles, y la propia barra invertida, que si queremos que aparezca dentro para que no lo considere como lo que decíamos antes, tendría que aparecer dos.
Esto de todos modos ni mucho menos es necesario memorizarlo. Este tipo de tablas y conversiones entre tipos de caracteres se puede tener en algún tipo de índice e indicaremos posteriormente páginas donde poder buscar en cualquier momento cualquiera de ellas. Como decíamos antes, el sistema de caracteres utilizado por Flash es el sistema de Unicode y no todos los caracteres Unicode son accesibles desde un teclado. Para poder incluir caracteres inaccesibles en cualquier string, usamos las secuencias de escape de Unicode. Una secuencia de escape Unicode empieza siempre con una barra invertida, seguida de una letra minúscula. Por ejemplo, puede ser U o puede ser cualquier otra. Seguida por un número hexadecimal de 4 dígitos, que corresponde al code point del carácter Unicode. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este sería la secuencia de escape Unicode para el signo arroba. La secuencia de escape Unicode para el símbolo de copyright. Aquí para la mayúscula o aquí para un guión. Un code point, no sería necesario decirlo, ni creo que sea necesario traducirlo, es cada número único con que se asigna un carácter dentro del sistema Unicode. Cada carácter tiene que tener un único code point. Este sería el ejemplo del code point, como decíamos antes, para el signo arroba o este para el símbolo de copyright. Es lo que se denomina un code point. Intenta practicar con este tipo de signos y ver mediante un trace qué es lo que sale en la ventana de salida. Para, como siempre, lo vemos. Le vamos a asignar a X el valor de uno de los code points que vemos ahora, como es un string, como siempre, entre comillas, y esas comillas simples también, y ahora ponemos el valor 1, que decíamos que era, por ejemplo, vamos a usar el símbolo copyright, que nos suele aparecer 00 a 9, a mayúscula 9. Cerramos el string, punto y coma. Ahora hacemos un trace a X para ver qué valor nos aparece en la ventana de salida. Probamos, control, test movie, y ahí vemos como la ventana de salida nos sale el carácter copyright aunque no lo tengamos en el teclado. Esta es la función de los code point dentro de los caracteres Unicode. Muy importante, tampoco hay que saberlos de memoria, pero sí conocer su funcionamiento para utilizarlo. Puedes consultar los distintos code points para los caracteres Unicode en la página oficial de Unicode, aquí ya tienes, o para utilizar el buscador, ya que existen muchísimos caracteres diferentes. Aquí tienes la dirección para usar el buscador para encontrar uno en concreto de forma rápida. Para los caracteres de latín 1, que es el más utilizado en Europa Occidental, podemos utilizar un sistema más corto que nos permite hallar o utilizar la secuencia Unicode para cada uno de ellos. Aquí vemos varios ejemplos. Aquí de uno de los que utilizamos antes vemos cómo era la secuencia de escape Unicode y aquí vemos la forma corta para poder representarlo. Vemos que esta secuencia corta, recuerda solo para los caracteres de latín 1, utiliza la barra invertida también y en este caso la letra siempre es X y después los dos últimos dígitos, en este caso como vemos no aparece 00, aparece solo 40 o en este caso A9. Vamos de nuevo a probarlo, haz una práctica e intenta ver si el resultado es el mismo utilizando la secuencia de escape Unicode completa o esta forma corta para latín 1 que podemos utilizar en ActionScript. Aquí vemos el ejemplo de antes, vamos ahora a hacerlo en un sistema corto, con un nuevo string tenemos que empezar con comillas, barra invertida, en este caso siempre es X y ahora los dos últimos dígitos, que en este caso son A9, comillas, punto y coma. Vamos a ponerle como nombre de variable uno distinto y para que nos salgan los dos y vemos si nos da el mismo resultado o no. Tenemos 3 y probamos control test movie y vemos cómo nos sale dos veces el signo de copyright, tanto utilizando el sistema de Unicode como este sistema corto que podemos utilizar en ActionScript. Empezamos a ver en detalle las formas de trabajar con strings en nuestro código.
Cuando unimos varios strings en uno solo, eso se llama concatenación. Como ya hemos visto, podemos concatenar dos strings con el operador más. Se trata de algo sencillo, pero vamos a hacerlo en una práctica y ver algunos de los problemas que puede plantearnos. Así que crea dos strings, séptimo y continente, y concaténalos. A partir de estos, fíjate en qué problema da y cómo podríamos intentar solucionarlo. Como siempre para el vídeo, intenta hacerlo y posteriormente lo vemos. Creamos un string como séptimo, creamos otro string como continente y ahora si quisiéramos unirlo podríamos hacerlo con séptimo más, utilizando el operador más, continente. Para poder ver el resultado podemos hacer un trace entre paréntesis y vemos el resultado. Control test movie. ¿Cuál es el problema que observamos? Que nos aparece séptimo y continente unidos sin ningún espacio entre ellos. En la mayor parte de las ocasiones queremos que se mantenga el texto separado tal como sería en su forma gramatical normal. ¿Cómo podemos hacer esto? La respuesta en este caso, como suele ocurrir bastante veces, es lo más sencillo y lo más lógico, que es crear otro string que sea simplemente un espacio vacío. Sería algo así. Por lo tanto, si lo quisiéramos poner aquí, tendríamos que añadirle más, comillas, espacio vacío, comillas, más continente. Probamos ahora lo mismo, control test movie, y vemos como ahora nos aparece ese espacio vacío, que es un string más. Es importante que no confundamos este carácter de espacio vacío con el string vacío que vimos en el videotutorial anterior. En este caso el string vacío no mantiene ningún espacio, sino que son simplemente dobles comillas de apertura y cierre. En este caso creamos un carácter, que es el espacio vacío, entre comillas. Este ejemplo que acabamos de ver no tiene mucho sentido, ya que nos sería más fácil crear un único string séptimo espacio continente que utilizar la concatenación de tres strings. Sin embargo, sí que puede ser muy útil para unir distintas variables que contengan valores string y que podemos usar muchas veces a lo largo de nuestro código. Vamos a verlo de nuevo en una práctica. Crea dos variables a las que le voy a sacar una de ellas un valor string y posteriormente crea una tercera variable que concatene estas dos y con un espacio entre ambas. De nuevo, como siempre para el vídeo, lleva a cabo la práctica y luego lo comprobamos. Vamos a verlo en este caso. Vamos a crear una variable primero, a la que llamamos por ejemplo nombre, y le vamos a poner como valor un string, en este caso por ejemplo pues Pedro. Creamos otra variable a la que llamamos por ejemplo apellido y le damos un valor, por ejemplo y ahora creamos una tercera variable a la que vamos a llamar por ejemplo unión y como decíamos antes vamos a crear la concatenación con las otras dos variables. Utilizamos igual las dos variables, nombre, el operador más, el espacio, el operador más de nuevo y apellido. Hacemos ahora un trace a la variable union, sin acento desde luego, y probamos control test movie
y vemos el resultado como sale Pedro con espacio López. Aquí vemos un ejemplo de unión mediante concatenación de distintos strings con un resultado final. Como podemos observar en nuestro ejemplo, en las líneas 1 y 2 almacenamos valores de string en variables. Luego unimos estos valores junto con un espacio. Dos de nuestros valores de string están por lo tanto contenidos en variables y uno, el espacio, es un string literal. Esto no es ningún tipo de problema y lo vamos a estar haciendo constantemente. De todos modos, esto tampoco parece un tipo de código muy operativo, pero vamos a ver ahora un ejemplo donde la utilización de esta concatenación puede ser muy práctica para crear mensajes de bienvenida, por ejemplo. Vamos a verlo de nuevo en un ejemplo, aunque en este caso veríamos toda su potencialidad si esta variable username, en vez de utilizar como vamos a hacer código duro, en este caso poniéndolo en Pedro, esta variable username estuviera enlazada a una base de datos y tomara de ahí distintos datos según el usuario. Pero la mecánica sería la misma para el resto del mensaje de bienvenida. Crea entonces esta variable y dale ahora este valor de código duro Pedro, otra variable llamado saludo con un saludo y concatena las variables para ver el resultado final. Lo hacemos, creamos una variable username a la que, como decimos, le vamos a dar en este caso un valor Pedro. Creamos posteriormente otra variable a la que llamamos saludo y ponemos un mensaje de bienvenida, saludo por ejemplo, bienvenido a casa de cientos. Y ahora lo que queremos es unirlos. Para ello entonces saludo igual a la variable saludo más el espacio más la variable username. Vamos a crear un trace a saludo y veremos el resultado. Control test movie. Bienvenido a casa, Pedro. Si estuviera enlazado a una base de datos, veremos cómo hacerlo a lo largo de todos estos videotutoriales. Aquí aparecería en cada momento, en cada caso, el nombre del usuario que acabara de entrar. Vamos a ver ahora el uso del operador más igual que nos permite. Si vemos en este ejemplo, aquí tenemos que repetir dos veces saludo. Saludo como nombre de la nueva variable y el saludo de la variable que teníamos antes. Mediante el uso de este operador más igual nos permite no tener que repetir dos veces el mismo nombre y con este lo que hace es repetir a la derecha el valor que tenemos ya aquí a la izquierda. Vamos a ver entonces cómo tendríamos que escribirlo, lo hacemos justo debajo para ver la diferencia. Sería entonces de nuevo el mismo nombre de variable y ahora para no tener que repetirla utilizamos el operador más igual. Ahí lo tenemos y eso hace que no tengamos que escribir a la derecha de nuevo saludo. Por lo tanto, este operador lo que hace es que se copie el valor que tenemos como operando a la izquierda a la derecha. Lo tenemos que incluir entre paréntesis y ahora entonces por lo tanto solo tenemos que escribir las otras dos comillas, espacio, comillas, más username, cerramos paréntesis, punto y coma. Vamos a ver ahora, seguimos manteniendo aquí el trace saludo y vamos a borrar el primero para ver si sigue funcionando. Control test movie y vemos como sigue saliendo lo mismo, bienvenido a casa Pedro. Utilizando ese operador nos permite no tener que volver a repetir el nombre de la variable.